Si mi esposo no hace lo que yo quiero, si mis hijos no hacen lo que yo quiero, entonces ya, esto es el acabose de mi vida. Entonces el primer punto es que me olvido del Señor. El segundo, empiezo a sufrir porque no tengo el control. El tercer punto, lo más importante, es recordar al Señor con humildad y arrepentimiento. Porque resulta que cuando nosotros no tenemos el control y todo se está desboronando, entonces ahí sí buscamos al Dios bombero, ¿no? Porque entonces ya no tengo el control, ya todo se me está derrumbando, entonces ¿a quién recurro? A mi Padre Celestial, a mi Salvador Jesucristo. Y yo lo llamo el Dios bombero porque así es, ¿no? Cuando ya tenemos el incendio, cuando ya no tenemos cómo solucionar, ahí sí me arrodillo y oro. Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven Sígueme. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ivonne Palacios, mi paisana. Pero por Colombia, favor, Colombia es presente. pasión. 3 nacionalidades acá. Chile. Estamos contentas, Ivoncito, que hayas aceptado esta invitación de poder conversar con nosotros este bloque de escrituras muy especial, todos son especiales. Este en especial, porque es el Amán del 7 al 12, que es Acordados del Señor. Y esta primera parte habla de el padre. ¿Se acuerdan que Helaman había hablado a sus hijos de Nefi y Leí? Dice que se acordaran de las palabras de él porque ellos tenían que cimentar su cimiento en Jesucristo, ¿ya? Y durante todo esto vemos qué tan importante fueron esas palabras de ese padre Helaman a su hijo Nefi y Leí, porque ellos iban a predicar, dedicaron toda su vida, Nefi y Leí, a predicar el evangelio a un pueblo que se estaba deteriorando en iniquidad. O sea, las lamanitas se volvieron más justos que los nefitas. Es que lo interesante de esto, Nidia, es que pues Nefi había dejado el pueblo, pero súper bien, súper especial, espiritual, y pum, de un momento a otro, volteó un momento y ya su pueblo Estaba todo patas estaba arriba. patas arriba. Yo pienso que eso nos sucede en nuestra casa, ¿no? A veces en Sí, nuestras cosas personales, ¿no? Sí. sí. Y hay un acontecimiento importante que pasó con Nefi, ¿no? Sí, ¿Cuál fue? De cuando estaba en la torre, ¿te acuerdas? Sí, se puso a orar, a orar muy fuerte, muy acongojado él, y estaba orando en un lugar especial y mucha gente se acercó a él. Y luego de eso fue tanto el tumulto que Nefi al terminar su oración se dio cuenta que había mucha gente ahí y empezaron a llegar y Nefi dijo, ¿por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? Y les empezó a hablar claro. Les empezó a decir, tienen que arrepentirse, tienen que obedecer, se olvidaron de sus convenios y hubo mucha gente que se enojó y llegaron unos jueces y Nefi le dijo, mira, si no me creen, les voy a demostrar con tal cosa y Nefi les demostró que él tenía poder, que él era un profeta y mucha gente se dio cuenta, vio esa señal, vio la señal de que efectivamente Nefi el Señor estaba con él. Y llegó un momento en que le mostró todas las señales y quedó solo. correcto. Quedó solo y más encima la gente que sabía, que tenía un conocimiento, porque eso es lo más divertido de esto, de que ellos tenían un conocimiento del Señor, tenían un conocimiento de que Nefi tenía un poder y dijeron, bueno, ¿este es un profeta o es un Dios? A tal extremo estaba el pueblo de confundido que pensaban de que Nefi era un Dios. Es donde nosotros tenemos que preguntarnos actualmente cómo esas escrituras lo podemos poner en práctica en nuestra vida. Y tal vez yo hago una pregunta aquí para las 3. ¿Qué es el profeta? ¿Qué significa el profeta en nuestra vida? Qué lindo eso que Nidia, pregunta. cuéntame. Mira, yo creo que el propósito de un profeta es invitarnos al arrepentimiento y ayudarnos a venir a Cristo. Y en este caso, por ejemplo, Nefi había trabajado infatigablemente predicando el Evangelio, ¿no? Y los que estaban allí, como diciendo, incluso minimizaron a algunos que empezaban a creer las palabras de Nefi, ¿no? Sí, sí. Y el profeta, para mí particularmente, es una guía, un soporte y un cimiento espiritual para mí. Las palabras del profeta, de hecho, espero cada 6 meses para escuchar la voz del profeta, ¿no? Y atenta, Sí. yo a veces digo, si estuviéramos en la época de Moisés, en la época de Abraham, o en la época, no sé, del profeta José Smith, yo estaría atenta, pero tenemos un profeta. Vivimos en una época donde hay profeta, qué enorme bendición. Estamos en la dispensación del cumplimiento de las profecías, pero también de un profeta que nos guía, que es el atalaya, que mira.
O sea, Correcto. ellos ven lo que nosotros no podemos todavía ver. Y bueno, yo tengo mucho testimonio de ello, de todas las cosas que él ha dicho que sucederían y que realmente están sucediendo. Fantástico. ¿Y para ti? Mira, el profeta actual, el presidente Nelson, yo cada vez que lo escucho él hablar, él es tan cálido con la cámara que yo siento que él me está hablando a mí, Ajá. que me está mirando directamente en los Tienes ojos y razón. me está... Correcto. Entonces, bueno, yo sé que el profeta Nelson es un hombre común y corriente, físicamente, pero espiritualmente él es la voz del Señor. Correcto. Él nos dice lo que el Señor quiere decirnos en este momento, en esta época. Entonces yo si tuviera que decir en una sola palabra qué es lo que siento acerca del profeta actual, es como obediencia, porque yo sé que él habla inspirado, no habla desde él, sino que él habla bajo una inspiración y una guía divina. Escuchándolas a ustedes, me acuerdo de un discurso de Elder Anderson, ¿no? Donde él nos dice que, y nos relata que nuestro profeta Russell M. Nelson, antes de ser profeta, él escuchaba al profeta actual en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y decía una frase que me impactó, y decía lo siguiente, decía, cuando el profeta habla, y dice una afirmación, yo no le pongo una interrogación, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será que obedezco, no obedezco? No, él ponía un signo de admiración, o sea, vamos para adelante, yo lo hago sin miedo porque si lo dijo el profeta, Sí. entonces yo lo hago. Y entonces yo hago la siguiente pregunta en nuestra vida y tal vez en la vida de las personas que nos están escuchando por medio de este programa tan maravilloso es, ¿cuán realmente estamos convertidos a seguir a nuestro profeta? Incluso a veces nosotros enseñamos a nuestros hijos desde la primaria, sigue al profeta, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces y en los adolescentes decimos, bueno, vamos, tenemos que testificar de Cristo, pero es saber que el profeta cuando habla es como Jesucristo estuviera hablando. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Qué es? Mira, sabes que una de las épocas, creo que este discurso fue en el 2018, fue Correcto. cuando fue sostenido el presidente Nelson, ¿no? Y ese discurso habla de una manera maravillosa que fue para mí como una antesala de lo que iba a suceder en la pandemia. Porque muchas personas, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, al escuchar la voz del profeta en algunas cosas específicas, lo que teníamos que hacer en la pandemia, no creyeron. Y dijeron, y el Elder Anderson dice, ¿en qué momento uno decir y tener la suficiente capacidad espiritual de discernir es la voz del hombre o la voz del profeta? Y me gusta lo que tú dices porque es su voz, es el único hombre sobre la tierra que es la voz del Señor. Uh-huh. Y muchos se alejaron, como dices en algún momento, un coladero, que mucha gente dejó de creer en las palabras del profeta. Es como Y- le pasó a Nefi, habló y se quedó solo, y todos se dieron Correcto. vuelta y se olvidaron. Y eso fue como que tan difícil de pensar, y eso me hizo también pensar de que qué palabras vendrán más adelante que dirá la voz del profeta y que aún algunas personas o nosotras no cuestionemos lo que él diga, sino que realmente es la voz del Señor mismo. Entonces tenemos que estar preparados. Y yo, cuando escuché este discurso de Elder Anderson, yo me puse a pensar, yo tengo realmente un testimonio del llamamiento del presidente Russell M. Nelson como profeta, vidente y revelador en estos tiempos. Tú sabes que en la última conferencia habló acerca de asistir más al templo, habló Correcto. mucho del templo. Y yo en Chile vivo a 6 horas del templo más cercano. Y cuando me vine acá, vivo a 8 minutos del templo más cercano. Entonces, fue la conferencia y yo dije, listo, estas palabras son para mí. Vine de una ciudad que tengo a 6 horas el templo y llegué acá donde lo tengo al lado. No, este mensaje es para mí. Es como lo que hablábamos el otro día, como cada mensaje hay que leer entre líneas, porque Correcto. cada cosa es para uno, es para uno, es para mejorar.
Y ahí va la obediencia, y yo puedo, discúlpame, Iván, y ahí yo puedo testificar de que si uno obedece al Padre, a uno le empieza a ir bien. Así es. Y lo Y testifico. es muy interesante lo que ustedes acaban de decir, ¿saben por qué? Porque yo tomé unos apuntes que quería compartir con ustedes, porque cuando nosotros comprendemos de que hay tres verdades, que ya todos lo sabemos, yo creo que ustedes también lo saben, es el hecho de que el profeta nos invita a hacer muchas cosas, pero cuando nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos, cuando nosotros no contamos nuestras bendiciones, empezamos a murmurar, incluso cuando nuestra vida está llena de bendiciones. Entonces ahí es cuando aquí en estos versículos hablamos del el ciclo del orgullo. Ajá. Y de verdad me encantaría que pudiéramos analizar el ciclo de orgullo, que son 4 puntos Sí. súper fundamentales Ujú. para poder detectar en qué punto de nuestra vida estamos ahorita. Ujú. Porque ustedes y nosotras hemos tenido puntos de orgullo, que nos Sí. hemos olvidado del Señor, ¿o no es así? Sí, sí, sí. Porque el primer punto es, olvídense del Señor, orgullo e iniquidad al 100%. O sea, cuando nos sentimos poderosos, que podemos hacerlo con nuestra propia fuerza y decimos, no, yo me tengo que dar mi tiempo en la iglesia porque es que ya estoy aburrida de lo mismo aquí y allá, ¿cierto? Yo. Ese es el primer punto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en esa parte? Yo estuve así 20 años. Wow. Estuve 20 años así como, no, yo puedo sola, o yo puedo con otra cosa, o yo puedo... Y el 2018 me pegaron un golpe así, ¡pah! No puedes sola. Sí. Ujú. Y A mí ahí- también me ha pasado Sí, eso. sí, sí. Tal vez no he tenido ese grado tan Sí, fuerte, no me pegaron con pero un... hay momentos donde, yo no sé, Nidia, pero hay momentos donde dice, sabe, he trabajado tanto, he orado por mis hijos, por mi hogar, y tal vez no tengo el resultado que yo quiero. Y escúcheme ahí es donde tenemos el problema, y es que nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Y eso también es parte del orgullo. Exacto. Y es Y una entonces, artimaña también del adversario. correcto, y es el segundo punto, Ajá. es donde empezamos a sufrir y a destruirnos. ¿Y por qué sufrimos? Porque no tenemos el control de las cosas. Sí. Entonces, cuando no tenemos el control de las cosas, entonces nos exasperamos y se nos olvida las bendiciones que tenemos en el momento, ¿no? Entonces, si mi esposo no hace lo que yo quiero, si mis hijos no hacen lo que yo quiero, entonces ya, esto es el acabose de mi vida. Entonces, el primer punto es que me olvido del Señor. El segundo, empiezo a sufrir porque no tengo el control. El tercer punto, lo más importante, es recordar al Señor con humildad y arrepentimiento. Porque resulta que cuando nosotros no tenemos el control y todo se está desboronando, entonces ahí sí buscamos al Dios bombero, ¿no? Porque entonces ya no tengo el control, ya todo se me está derrumbando, entonces ¿a quién recurro? A mi Padre Celestial, a mi Salvador Jesucristo. Y yo lo llamo el Dios bombero porque así es, ¿no? Cuando ya tenemos el incendio, cuando ya no tenemos cómo solucionarlo, ahí sí me arrodillo y oro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, Así tú hablas y yo voy diciendo, yo voy recordando, sí, yo he hecho eso. Y mire Todos hemos qué hecho, sí. interesante, y me gustaría que de pronto lo pudiéramos ver en el Amán 11. Ujú. A ver si ustedes me ayudan con el versículo 7 y 8. Ya. Porque eso fue lo que sucedió ahí. Nidia, ayúdame con el 7. Dice, y ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de hambre y empezaron a acordarse del Señor su Dios y también empezaron a acordarse de las palabras de Nefi. Ahí fue donde Nefi pidió una hambruna al Exacto. pueblo Sí, mira el para que 8. aprendan. Y los del pueblo empezaron a suplicar a sus jueces superiores y a sus jefes que dijeran a Nefi, he aquí sabemos que eres un hombre de Dios. Suplica pues al Señor nuestro Dios que aparte de nosotros esta hambre, no sea que se cumplan las palabras que has hablado concernientes a nuestra destrucción. Pero mira, ahí hay una palabra Ajá. clave que ahora dice al Señor nuestro Nuestro Dios. Dios. Ahora sí, Ahora sí es nuestro. ahora con hambre, con miedo, con sequía, Ajá. lo hacen. Increíble. Y somos todos así. Y qué buen análisis lo que tú acabas de decir, Sí. Ivoncito, porque así nos pasa a nosotros. Sí, Correcto. somos O todos sea, así. llega un momento que dices, pero también veo que Dios está, o sea, de nuestra parte humana, Ajá. ¿cierto? Caída, pero somos sus hijitos. Sí. Y Él dice, con misericordia los bendijo.
porque se acordaron como que, ay, ya, entonces ya. Es cuando nuestros hijos se portaron mal y después vienen así como, sí, Arrepentidos. perdona, mamá, no lo Pero vuelvo a antes de que hacer. pase a ese otro punto del orgullo, del ciclo del orgullo, yo quiero que analicemos algo. Y es el hecho de que vamos a analizarlo físicamente. ¿Está bien? Entonces el pueblo había pasado por un momento de guerras, ¿cierto? Y estaban así fuertes y todo, pero ¿por qué estaban fuertes? Porque tenían toda su protección, ¿verdad? Pero ¿qué faltaba en ese momento? Hambre, faltaba Y comida. eso es lo que pidió Nefi. Nefi decía, necesita Exacto, una prueba. hambre, pero yo quiero que ustedes se pongan a analizar nosotros como hambre, ¿cómo somos? Débiles. Débiles, ¿cierto? Sí. Y entonces un estómago vacío hace una cerviz humilde, porque uno con hambre, uno dice lo que tenga que hacer. Yo voy a trabajar en lo que tenga que hacer para poder alimentar a mi familia, alimentarme a mí, ¿cierto? Y entonces es ahí donde llega el siguiente punto. Cuando nosotros estamos, discúlpenme que les diga, en la inmunda, entonces buscamos al Señor. Y entonces es como el Señor tan misericordioso en nuestra vida dice, ok, hijo mío, te voy a dar una nueva oportunidad. Y entonces sigue nuevamente cuando volvemos a la rectitud, volvemos a ser obedientes, volvemos a hacer el sacrificio de ayunar, de pagar nuestro diezmo, absolutamente todo, ¿cierto? Y el Señor así que tenga que darle esto a esta para que entienda. Sí, pero Y llega la prosperidad, ¿cierto? Sí. Incluso llega la prosperidad, Nidia, y Sí. llega la prosperidad. Ajá. Pero ¿sabe lo que sucede? Otra vez volvemos al ciclo del orgullo. Sí, pues. Sí. Porque nos olvidamos. Entonces ya nuevamente tomamos el hecho de ¿qué? De que es por mi propia fuerza. Y tal vez yo hago el análisis en mi vida, en nuestra vida y en la vida de ustedes. Es que Satanás quiere que nosotros Hagamos seamos ese como ciclo. esos hámster, ¿no? Ahí en la ruedita, en el círculo del orgullo. O todo está bien en Sion. Cuando yo quiero de verdad decirles esto, que nosotros no podemos ser como hámster, seguir en el ciclo del orgullo, porque ese es el plan del adversario, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos una vida frugal, próspera, pero tenemos que salirnos de la caja. ¿Y qué es salirnos de la caja? Simplemente decir, ok, no lo voy a hacer a mi manera, sino lo voy a hacer a la manera que el Señor me mande. Así es. Ese es el punto. Pero a veces nosotros no comprendemos cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida. Y queremos las cosas ya, y yo quiero que mi hijo sea ya, y que vaya ya a la misión, pero tal vez no es el tiempo de la misión que tenga que cumpla los 17, 18 y se me va la misión. Tal vez él necesita y requiere tener la conexión con mi Padre Celestial y tener una experiencia espiritual, y tal vez él vaya a los 24 sobre la línea. Pero algo interesante de esto es que ese chico tuvo una experiencia espiritual. Y se va a ir más Y fuerte. se va a ir más fuerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos del ciclo del orgullo. Algo que compartíamos en un bloque de escrituras con respecto al del cuidado del orgullo, el clásico discurso del presidente Benson, es a someternos a la voluntad de él, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y algo que podríamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que rompe ese ciclo? Realmente santificar mi corazón a la medida, porque obviamente estamos en un mundo de aprobación, ¿ya? Venimos hasta el último día de mi vida, seré probada, Correcto. ¿cierto? Pero a la medida, como hay una parte del discurso de Leonard Anderson que él explica, por ejemplo, el presidente Nelson, que él dijo, pasó, su hija Emily falleció de cáncer, dejó a 5 niños, y él decía, y todas las pruebas que había pasado el presidente Nelson, y en ese momento él decía, él era un apóstol, yo podía haber dado una bendición, pero en ese momento yo tenía que aceptar la voluntad del Señor, que mi hijita Emily se fue, y aceptar su voluntad. Y es a la medida que pasan las pruebas de la vida, de nuestra vida, que aceptamos la voluntad de Él y someternos a su voluntad y decir, algo tengo que aprender de esa situación, algo más conexión con mi hijito. Mi hijito necesita una experiencia espiritual, como tú decías antes de la misión, Correcto. o de pronto mi esposo, o de pronto una circunstancia económica o de salud en el momento de decir, y ahí es donde tenemos gozo en medio de la prueba, porque estamos con Él, estamos al lado de Él. Entonces, es tan importante entender que, por ejemplo, en el caso de lo que tú estabas diciendo, el círculo de orgullo,
hay una parte del ciclo donde no reconocieron a Nefi. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque el profeta, bueno, no sé que usted recuerda una experiencia cuando viene el presidente Nelson a Perú, estuvo en Colombia, el mensaje de la esposa, de la hermana Wendy, Correcto. de qué manera él recibía revelación y ella compartió algo tan, o sea, íntimo y tan importante que él decía, necesito que te retires de la habitación porque estoy recibiendo instrucción divina. O sea, yo nunca la veo, cuando yo la escuchaba, yo decía, o sea, se me hinchó el corazón, yo decía, de verdad, ese profeta, y yo me sentía agradecida al Padre Celestial, oye, entonces ahora reflexiones de ese momento, ¿qué fue lo último que habló el profeta en la última conferencia? ¿Te acuerdas que hablábamos de pensar de manera celestial? Correcto. Sí. A mí eso, no saben, a mí y a mis hijos, ¿Cómo ¿cómo nos ha nos ha servido? ayudado? Ay, ¿qué va a pasar? Nada, pensar de manera celestial. Oye, eso fue un consejo tan específico, porque yo estoy viendo que ahora el profeta está hablando de manera específica. Vayan al templo. Sí. Es un refugio. Vamos al templo. Refúgiense en él, en sus convenios. ¿Qué es lo que él dice? Es la barra de hierro en las tinieblas. Ajá. Los convenios. Esa es la barra de hierro. Yo siempre he dicho que cada vez que yo voy al templo es como ir a la Universidad de la Vida Eterna. Yo siempre aprendo. Correcto. Y saben, yo quiero decirles algo, porque tal vez muchos de los que están allá no tienen la oportunidad de tener una recomendación para el templo, pero tenemos la oportunidad de tener el templo y de ir a los alrededores del templo. Ajá. Y eso es lo que yo quiero decirles, que muchas veces nosotros mismos, al no tener una recomendación para el templo, ahí es donde Satanás bombardea nuestros pensamientos. Claro. Y dice, usted no tiene derecho de ir allá. O sea, ¿para qué se esfuerza? Y eso es falso. Perdóneme, eso es falso. Porque solamente, no sé si ustedes lo han experimentado, el entrar a los alrededores del templo, usted siente ya que siente paz y tranquilidad. Y este es el momento donde tal vez en el pasado, mis queridas amigas, recibimos una pandemia donde vivimos muchas muertes a nuestro alrededor. Yo por lo menos, a nuestro alrededor, amigos, hermanos, murieron de una manera impresionante. Y yo quedé con miedos, ¿cierto? Pero hay algo que yo quiero decirles. El profeta nos dio una promesa. Y la promesa es que nosotros no debemos tener miedo. Porque el miedo no viene de Dios, viene del adversario. Entonces concluyo mi idea y es el hecho de que nosotros no somos quienes para juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos el derecho, por ser hijos de Dios, de ir al templo, de sentir la influencia del Espíritu, la paz y la tranquilidad. Pero algo que quiero, como para ya yo decirles qué me llevo yo de todo este proceso, en esta conversación que a mí me parece súper rico estar aquí con ustedes, y es lo que dijo aquí mi querido Nefi, donde dice, el Señor le dice a Nefi, y porque has hecho esto tan infatigablemente aquí, te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, y al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Ahí está la bendición, ahí está la promesa y ahí está la clave. Nosotros no debemos pedir algo contrario a lo que el Señor quiere, que es lograr la felicidad. Pero ojo, la felicidad no la vamos a lograr al 100%. Siempre debemos tener la posibilidad de que la felicidad son circunstancias pequeñas, pero que si hoy tú eres feliz es porque te sientes de que has hecho algo mejor que ayer. Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero por hablar y todo, pero yo quiero terminar con lo siguiente. Unas palabras del presidente Benson, Ezra Taft Benson, y dijo lo siguiente, nos da una clave del éxito. Dice, les voy a dar una gran clave que si la honran, los coronará con la gloria de Dios y saldrán victoriosos a pesar de la furia de Satanás. Como iglesia cantamos el himno Te damos, Señor, nuestras gracias. Es el himno número 10. Esta es entonces la gran clave. Sigan al profeta. El profeta es el único hombre que habla por el Señor en todo. Entonces yo me voy con esto. La obediencia al profeta
Y el agradecimiento es la gran clave para hacer un párale, quizás poner una pantalla súper protectora ante la adversidad. Y es como dice, nos coronará con gran gloria y Correcto. éxito. Correcto. Y éxito. Yo pienso que, como tú compartías, Ivoncita, ¿no? La obediencia y todas las palabras de agradecimiento que habló de la gratitud en pandemia, tanto, ha sido tan específico que la voz del profeta. Y yo he sentido paz, mucha paz. Yo sentí mucha paz en pandemia y siento paz cada vez que yo le escucho. Digo, por ejemplo, en la última conferencia habló acerca, estudien los mensajes de la conferencia general. Él dijo eso, habló de sus convenios y nos invitó a leer y estudiar la dedicación del templo de Kirtland, que está en el Correcto. convenio 109. Mire, yo he empezado a leerlo y todas las promesas que hay que se hicieron en esa dedicación, yo lo he sentido en mi vida. Ángeles me han Ajá. rodeado cuando voy del templo. O sea, si yo le Ese cuento experiencias, no acabamos todavía. favorito. Sí. Pero yo decía, de verdad, yo decía, es increíble, es donde más tenemos que afianzarnos a su voz, porque a veces en las cosas sencillas que ya sabemos, pero que llega el presidente Nelson y nos recuerde, como que yo digo, Sí, como uy, que te sí, remece. me remece. Correcto. Y bueno, yo pienso que son claves fundamentales: agradecimiento, obediencia y sentirnos que somos hijos especiales de nuestro Padre Celestial. Definitivamente Nefi sabía cuál era su misión, sabía quién era. Y eso es lo que necesitamos recordar diariamente, por medio de nuestras oraciones, de que somos hijos de Dios y que el Señor nos va a dar el poder y que no debemos temer, porque Él nos sostendrá. Gracias. Ivoncito, he disfrutado al máximo contigo. Yo también, por con favor. ella, este podcast. Y de esperamos verdad. que ustedes también lo hayan disfrutado. Sí, de verdad hay mucho, como dice Siria, hay mucho que estudiar. Les invitamos a ustedes que sigan estudiando este hermoso bloque, este hermoso programa de Ven Sígueme, que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.